mujer mintió, pero a una persona que le hiciera eso a una mujer egipcia, ahí mismo lo mataban. Entonces, ¿qué hizo Potifar? Porque amaba a José, mejor permitió que lo llevaran preso. Pero era a propósito de Dios, ¿por qué? Porque José le era fiel al Señor. Y fíjate que siempre dice, y Jehová estaba con él. Aleluya. Pero sabía que sí. Aquí. Siempre decía, y Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque él caminaba conforme a la fe en obediencia. Era parte de su personalidad, la obediencia. Era parte de él. Entonces, aleluya, cuando la fe es producto del fruto del Espíritu Santo, vuelvo y repito, siempre da a entender fidelidad en cuanto a la obediencia a Dios por medio de su palabra en dirección en el Espíritu Santo. Amén. Dios. ¿Están aquí conmigo? De ahí nos enseña a esperar en Dios. Sigamos con Josué. Aleluya. José fue escogido para dirigir a los israelitas a la tierra prometida, porque era un hombre fiel y digno de confiar. Espérenme, ¿por qué era digno de confiar y por qué era fiel? ¿Por qué? Porque le obedecía a Dios, hacía la voluntad de Dios. Él no obedecía a Dios, él no obedecía a Dios. Tenía fe. Él no obedecía a Dios. No obedecía. ¿Sabe qué? Primero él obedecía a quién? A Moisés. A Moisés. Y Moisés lo instruyó a saber obedecer a Dios. Que se entienda. Moisés lo instruyó a él a obedecer a Dios. ¿Cómo se hizo el Sí, claro, Moisés fue que lo instruyó. Él era como, vamos a decir, la mano derecha de Moisés. La espalda de Moisés. ¿Entiendes? Entonces, él aprendió de Moisés. Por eso los líderes tienen que enseñar a la iglesia a obedecer a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la persona es enseñada a obedecer a Dios, entonces es el propósito. Amén. Entonces, Josué, fue Moisés que lo instruyó y lo enseñó a obedecer a Dios. Entonces, al él ser fiel en los asuntos con Moisés, ¿qué hizo Dios? Lo dijo, tú tienes que ser de la cabeza después de Moisés. ¿Me entiendes? Porque Moisés lo instruyó a él primero. Porque Moisés era el contacto. ¿Me entiendes? Moisés era el profeta. ¿Me entiendes? Moisés era el hombre, el que estaba, vamos a decirlo así, el que Dios usaba para enseñar al pueblo, para instruir al pueblo, para enseñarle cómo el pueblo tenía que caminar. Entonces ahí estaba Josué. Y Josué veía y Moisés lo enseñaba y lo instruía. Y entonces por medio de eso, entonces fue obediente y fiel. Fue fiel. Porque se dice de Moisés que fue fiel en toda la casa de Jehová. Aleluya. Fue fiel en todo lo que concierne la casa de Jehová. ¿Oyó? Entonces, como él fue fiel y Josué fue enseñado en esa fidelidad, ¿qué iba a hacer Josué? Lo mismo. Entonces, ahí está el punto. Porque usted viene aquí, por ejemplo, Elí y Samuel. ¿Se recuerda? Amén. Samuel conocía a Dios. No. No sabía ni cuándo Dios llamaba a una persona. ¿Qué pasó? ¿Elí le enseñó? ¿Le instruyó? Elí no lo estaba instruyendo como debía ser. No. ¿Y qué hizo Dios? Le habló directamente. Y le habló directamente. Qué triste, ¿verdad? Fíjate que con Moisés, Dios usaba a Moisés, le enseñaba, ¿verdad? Amén. Y después entonces Dios le dijo, tómate Josué, y yo voy a tomar del Espíritu que puedo en ti, y lo voy a poner Josué para que siga el pueblo, para que lleve el pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué pasa? Con Samuel pasa lo siguiente. Samuel fue dado por Dios a Ana. Samuel fue dado por Dios. Y Ana lo entregó al sacerdote. Pero el sacerdote estaba un poquito desubicado, por no decir totalmente. Hasta que Samuel no estaba siendo instruido debidamente, que no conocía la voz de Dios. ¿Me entiendes? Y después entonces fue que dijo, ahí te quito y te pongo a ti. Punto. ¿Por qué? Porque la casa de Elí no era fiel a Dios. No. Y Dios levantó a uno que le iba a ser fiel, él lo dijo. Y observa, era sacerdote, juez, ¿y qué más? Profeta. Le faltaron dos cosas.
Ser completo. Entonces, pastor, usted dice que Dios quitó a Eli y entonces colocó a Samuel. Sí. Por lo que él no. Sí, entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que enseñar al pueblo a obedecer a Dios por medio de las escrituras. Por medio de las escrituras, en fe. Pero cuando tú andas en fe, cuando tú te das fruto, eso es lo que tú vas a hacer. Pero si tú no das fruto, tú vas a hacer otras cosas. Esa es la problemática que tenemos. Óigame bien, cuando no desarrollamos el fruto del Espíritu Santo por medio de una obediencia, por medio de una relación con Dios, en obediencia a la palabra, en sujeción al Espíritu Santo, vamos a tener problemas, hermano, hasta aún en enseñar al pueblo. ¿Qué le vamos a enseñar al pueblo si no estamos conectados con Dios? ¿Qué? Le vamos a enseñar esto: prosperidad, metafísica, un evangelio light. No ayunes, no ores, no busques a Dios, no estudies tanto la Biblia. Eso es lo que te van a enseñar. Eso es lo que te van a enseñar, mi gente. Pero cuando desarrollamos una relación con Dios, que andamos en fe, en obediencia, ¿qué tú vas a dar? Tú vas a dar lo que tú tienes. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, Josué era fiel porque le enseñaron a ser fiel. Porque vio a un hombre que era fiel a Dios. Y él, al caminar con Moisés, aprendió. Sigamos. Un ejemplo de su fidelidad se encuentra en Josué 9, cuando cumplió su palabra y se negó a matar a los gabaonitas. Moisés realizó maravillas en presencia del faraón. No obstante, Dios estaba listo a matarlo por no obedecer lo que aparentemente era insignificante. ¿Por qué Dios no mata a Moisés? ¿Por qué? Porque no circuncidar al niño, No había circuncidado a su hijo. Recordemos que Moisés nació en Egipto. Ah, Recordemos que él nació en Egipto. Él pensaba que no era como algo, que no era así. algo significativo, pero era muy significativo. Lo que Dios dice hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Entonces, cuando se habla de una vida de devoción a Dios, se está hablando, Dios quiere total obediencia. Total obediencia. Por eso es que muchos de nosotros no llegamos a tener un éxito en la vida cristiana. Mi gente. Y fue Séfora, esta mujer que lo tuvo. Sí, que lo tuvo que. Sí, porque ella. Ya tuvo visión y vio la. Claro, porque en realidad ya sabía lo que significaba eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por más pequeña que sea, supuestamente, que digan, no, eso no es nada de desobediencia. Cuidado, Cuidado. Un poco de levadura. le da toda la masa. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado, tengamos cuidado, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Hermano, esto es muy delicado y esto es algo muy serio. Por eso yo digo que si nosotros andamos en fe y caminamos en fe por medio de la obediencia a la palabra y tenemos una relación genuina con Dios, mi gente, eso nos va a ayudar a nosotros a seguir escalando, escalón en el Señor. Oiga lo que le estoy diciendo. Entonces, por poco y Dios mata a Moisés. Sigamos. Por no obedecer era insignificante circuncidar a su hijo. Éxodos 4:22. Aprendió que la fidelidad incluye obediencia total. ¿Aprendió que la qué? Que la fidelidad ¿Incluye qué? incluye obediencia total. Obediencia total. Pero ahora, ¿cuándo yo voy a ser obediente totalmente? ¿Cuándo? Te deja guiar por el Espíritu. ¿Cuándo yo manifiesto que soy una persona obediente? ¿Cuándo? Por los frutos. Hermano, mantenga esto siempre. Por su fruto. Lo conoceré. El que da fruto es porque es obediente. El que da fruto es porque tiene relación con Dios. El que da fruto es porque está siendo guiado por Dios. El que da fruto es porque es un discípulo de Cristo. El que da fruto es porque anda en la santidad de Cristo. El que da fruto es porque está creciendo la imagen y semejanza de Cristo. El que da fruto está conectado con Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo que nos va a definir a nosotros, en realidad, es nuestra fidelidad, es nuestra obediencia, es el fruto. Usted y yo no podemos dar fruto si no estamos en obediencia. ¿Yo? No podemos. Y cuando del fruto del Espíritu Santo se manifiesta la diversidad de la fe como fruto, estamos hablando de fidelidad
concerniente a la obediencia de la palabra de Dios en dirección del Espíritu Santo, guianza del Espíritu Santo. Oiga bien, eso es fidelidad a Dios. Amén. Y ahí se habla, por ejemplo, tenemos la voluntad permisiva de Dios. Yo no se la recomiendo a nadie. A mí me gusta que se ande en la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Me entiendes? En la voluntad permisiva de Dios, Dios te permite, pero no es que Dios está de acuerdo. No. No. Ahí el diablo te puede ametrallar. También, Ahí sí. te puede ametrallar el diablo. Ahora, cuando usted da fruto y usted anda en conexión con Dios, ¿qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá. Mi gente, hay que quebrarse ante Dios. Me gusta una frase del nieto de Gigi, que cuando Sánchez Ávila se llama él, que cuando él veía a su abuelo orando, él vio a su abuelo en una visión orando, y él decía que él ponía la cabeza en el piso totalmente. ¿Y quién era lo que ponía la cabeza en el piso? Eran los antiguos. Los antiguos eran que ponían la cabeza, su frente en el piso. Oiga, en símbolo de total rendición y humillación a Dios. Y ahí pasaba horas en oración. Mi gente, esto no es cualquier cosa. Oye, siento presencia. Siento presencia. No, varón, y que en la voluntad permisiva también hay que pagar las consecuencias. Pero seria, seria. Sí, el Señor, Seria, hermano, se lo digo por experiencia, seria. el Señor te lo permite, pero tú vas a pagar las consecuencias. Ahí está. Te muerden, te muerden. Sí. Los diablos vienen a te reprendo a Satanás. No de Jesús. Entonces Dios quiere que obediencia. Total. Sigamos. Desde ese día en adelante, Moisés fue obediente, ya que leemos en Hebreos 3:5 que a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Párenme ahí. Ustedes saben lo que un hombre decirle a Dios. Oiga bien, decirle a Dios. Oiga bien, decirle a Dios. Primero le dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, conmigo, no nos saques de aquí. Y Dios le está diciendo: te voy a enviar el ángel, te voy a enviar mi ángel. No. Yo sé que el ángel es bueno, pero yo quiero que tú mismo vengas con nosotros. Si no, no nos saques de aquí. ¿Por qué Moisés hablaba así conmigo? Por la relación que tenía. ¡Óyame! ¿Tú te entiendes lo que tú estás hablando? Moisés le dice: mira, ok, imagínate un angelito de 7 metros de alto, 8 metros, imagínate. Tipo que da miedo cuando lo ven. Le dice: está bien, Señor, gracias por tu ángel, pero no, yo quiero que tú mismo vengas a resolver este problema aquí. Yo quiero que tú mismo vengas, tú mismo vengas. Ahí se ve la relación que había entre Moisés y Dios, porque mire lo que le hizo Dios a Coré. ¿Tú me entiendes? Y después, aquí, y después dice: quiero conocer tu gloria. Ay, santo. Y le dice Dios: espérate, Moisés. Aguanta. Espérate. No hay hombre que me vea en mi esencia y quede vivo. Que viva. Ponte en la hendidura de la peña. Es un simbolismo de Cristo, que por medio de Cristo podemos ver y llegar a Dios. Y cuando yo pase, voy a proclamar todo mi bien. Y tú verás vamos a decirlo así, mi ráfaga de mi luz. Porque no hay hombre que me vea y viva. Hermano, como un hombre, un mortal de carne y hueso, pide algo tan grande al Altísimo, al Todopoder. El único. Hay que tener relación. Porque en la relación es que tú conoces y Él se da a conocer a ti. Y ahí está la confianza. Tú sabes lo que es que tú llegas a un sitio y la gente llorando: se murió mi hermanito. Y tú llegas. ¿Dónde está el padre? En la esquina, llorando, pegando gritos. Y la madre dice: Señor, que por favor deje de gritar, que te lo trae de vuelta hoy. Juanito, levántate en el nombre de Jesús. ¡Pam! ¿Cómo tú vas a ir con tanta confianza a resucitar a un muerto si tú no tienes una relación con Dios? ¿Tú sabes qué hacía Jesús? Jesús es el ejemplo. Jesús, ¿qué hacía? Él oraba, ¿duraba qué? Horas orando. Ahora como está Jesús delante de la tumba de Lázaro, ¿verdad? Ahora como eran los religiosos: Padre
tú sabes, para que este chorro de judío no me mate, para que sepan que tú me enviaste. ¿Jesús oró así? ¿Cómo oró Jesús? Perdónalo porque No, te doy gracias porque siempre me escuchas. ¿Cómo fue? Te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Qué habla eso? Relación. Relación. Y por medio del fruto por medio de la manifestación del fruto de fe, tenemos fidelidad, le brindamos, manifestamos nuestra fidelidad en obediencia. Entonces hay una relación estrecha. Entonces ahí Él se da a conocer a nosotros y nosotros le conocemos a Él. Y ahí se crea una confianza. Un vínculo. Y entonces un vínculo bien fuerte, gracias. Entonces vamos creciendo conforme a su voluntad, nos vamos desarrollando conforme a su voluntad y a su forma, a su imagen y semejanza. Entonces, no será nada raro que entendamos cómo Él habla. No será nada raro que entendamos cómo Él se manifiesta. No será nada raro que nosotros conozcamos que es un ángel, que es un demonio. No será nada raro que nosotros hasta entendamos a percibir la situación en la atmósfera espiritual. Porque la conocemos. ¿Por qué? Porque lo conocemos a Él. Entonces, Moisés hablaba con Dios. Dice que hablaba con Dios cara a cara. Sigamos. la obediencia de Moisés se refirió a tres cosas. Primero, se negó a ser reconocido como hijo de la hija del faraón. Páreme ahí, ¿qué dice? ¿Qué habla? ¿Eso habla de qué? De relación. No. Él dijo, yo me niego, vamos a decirlo, él se fue, se negó ser reconocido como el hijo de la hija del faraón porque puede ser el próximo faraón. Ahora siga. Hebreos 3:5. Hebreos 11:24. En otras palabras, decidió obedecer a Dios en lugar de disfrutar de los privilegios de la realeza. Aló, hay gente que le gusta los privilegios mundanos. Quieren estar en las dos aguas. No. O estamos del lado de Dios o estamos del otro lado. Punto. Sigamos. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. La fidelidad en la obediencia es probada cuando uno hace decisiones que humanamente son dañinas. Que parecen dañinas, ¿verdad? Pero en realidad, oigan bien, hermano, a veces hay que soltar cosas. A veces hay que dejar cosas, hábitos, formas. Hay que dejar cosas para obedecer a Dios. ¿Me doy a entender? A veces. No siempre, porque a veces Dios no te... No, pero a veces, estoy diciendo. Soltar carga. Soltar carga. Despojándolo del pecado que nos asedia. Entonces... ¿Cómo qué, hermano? Por ejemplo, tengo un problema, vamos a decirlo así, de ira. Tengo un problema de temperamento. Tengo un problema, porque estoy hablando del fruto del Espíritu Santo. Tengo un vicio. Tengo un vicio. Soy chismoso, contiendista, etcétera. Esas cosas. Porque estoy hablando del carácter. Como estoy hablando del carácter, entonces, ¿qué pasa? Esas cosas tienen que comenzar a quitarse y comenzar a crecer el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Me entiendes? Amén. Porque la realidad es esta. Nosotros, cuando nuestros padres cayeron, nosotros estábamos incluidos ahí y estamos dañados por causa del pecado. Entonces Cristo viene a restaurar todo de nuevo. Y aún a llevarlo más allá, más lejos. Entonces, nosotros a veces tenemos que tomar decisiones por amor a Dios y por obedecer a Dios. Y yo sé que es duro. No es fácil. No es fácil, porque a veces Dios te dice, deja tu tierra y tu parentela. Coge tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. El que no se niega a sí mismo no es digno de mí. El que ama a padre o madre o hijo o hermano más que a mí no es digno de mí. Cualquier cosa que tú pongas en lugar de mí, tú no eres digno de mí. Oiga. Amén, gloria a Dios. Son cosas serias, hermano. Son cosas serias. Son cosas serias. Se ven muy sencillas, pero son muy serias. ¿Están entendiendo? Entonces, sigamos. 3. Salió de Egipto sin temer a la ira del rey. La obediencia en ocasiones nos demanda dejar atrás algo. Moisés hizo todo eso porque era fiel siervo de Dios. ¿Por qué hizo todo eso? Porque era fiel siervo de Dios.
Porque Moisés sabía que Dios lo estaba llamando. No había relación todavía, pero yo lo sabía. Hermano, le voy a decir algo. Cuando Dios llama a uno, al principio se te va a complicar las cosas, al principio. Pero después Dios vaya arreglando todo. Hermano, yo me quedé así mismo, sin nada. Y yo levanté la mano al cielo así, y yo dije, tú que me llamaste, tú vas a resolver este problema, vamos. Y mira dónde estoy. Amén. ¿Qué te estoy diciendo? Dios, cuando nosotros decidimos obedecerle, Él va a abrir las puertas. Cumple. Pero Dios demanda obediencia. Pero cuando el fruto crece, será más fácil. Amén. La obediencia será más fácil, créanme. Cuando crecemos en el fruto del Espíritu Santo, será más fácil. Por eso yo siempre recomiendo una vida de disciplina de oración y de ayuno. Siempre. El ayuno es saludable, te mantiene delgadito. Sí, el ayuno te mantiene delgadito. De verdad, el ayuno te mantiene delgadito. En salud te mantiene la vida. Como vino un hermano, se le estaba derrumbando el matrimonio y todo. Israel, ayúdame. Está bien, tranquilo. 40 días meses de ayuno y oración. Se mandó huyendo y se fue, se le derrumbó todo. Hermano, si Satanás vuela contra ti con fuerza, vuélale tú también con fuerza. Está bien, tú vienes contra mí, métete en ayuno y oración y tú verás. Hay géneros que no se van sino con ayuno y oración. Hable como le dijo David a Goliat. ¿O no? Háblale así. Entonces, cuando tenemos una relación con Dios, eso va a ser de bendición para nosotros. Sigamos. David fue un hombre de mucha fe. Es inspirador considerar la forma en que David consideró a Dios y su palabra, al confiar en su fidelidad para cumplir lo que él había prometido. Cuando David fue coronado rey de todo Israel, Dios le prometió que su casa y su reino permanecería para siempre. De inmediato entró el rey David y se puso delante de Jehová. Segunda de Samuel 7:16 al 18. Fueron momentos de bendición espiritual para David, porque después de salir del lugar sagrado obtuvo una gran victoria sobre los filisteos. Espérenme ahí. Recuerde que David pecó también fuertemente. David pecó fuertemente y merecía que La muerte. pero David conocía a Dios Su corazón. y su corazón siempre estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y conste que el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy. En ese tiempo era selectivo. Dios escogió un rey, lo ungía. Dios escogió un sacerdote, lo ungía. Dios escogió un profeta, lo ungía. Dios escogió un juez, lo ungía. Y ellos eran los ungidos y dirigían el pueblo. O Dios a través de esa persona ungida. Pero ahora, es todo aquel que recibe a Cristo que recibe el Espíritu Santo. Miren, les voy a decir una cosa. Una clave que se puede entender que hay mucho poder de Dios manifestado es cuando Satanás está reciando fuertemente. Y muchos cristianos no lo entienden. Cuando Satanás recia fuertemente es porque hay mucho poder de Dios. Y Él no quiere que tú liberes ese poder. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la realidad. Ahora, cuando estamos en conexión con Dios, cuando estamos en obediencia a su palabra, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, automáticamente vamos creciendo no simplemente en el fruto, sino en la plenitud del Espíritu Santo. Y ese poder se va a ir, Él va a ir desatando y liberando ese poder en nosotros. Y vamos a saber manejar eso. No va a haber tanto orgullo, altivez, soberbia. ¿Me entiendes? David era humilde y sencillo, que a veces se le subían los humos, sí, pero él era humilde, era sencillo. Mira a David y mira el otro rey, Saúl. ¿Cómo era? Él no se arrepintió. Cuidémonos de que no tengamos el corazón de ese rey. Porque el corazón de David representa un corazón nacido de nuevo. Humillado. Dice, un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios.
No aparte de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Aleluya. ¿Está entendiendo? Eso es lo que representa un corazón circuncidado, nacido de nuevo. Pero el corazón de el rey Saúl representa un corazón no arrepentido. Corazón duro. Duro. Y aunque la unción está sobre él, todavía sigue endureciendo su interior al Espíritu Santo. Mi gente, duro eso. Es duro eso. Y hay que tener cuidado con eso, mi gente. ¿Entiendes? Por eso, cuando se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, en cuanto a la diversidad de fe como fruto, está hablando de fidelidad en obediencia a la palabra. Sigamos. La promesa de Dios a David se hizo realidad y el trono pertenece para siempre a la casa de él. Cuando el ángel Gabriel predijo el nacimiento de Jesús, dijo: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32 al 33. El nacimiento de Jesús cumplió la fiel promesa de Dios a David. Los hombres valientes de David recibió mucha ayuda en sus batallas de 30 hombres valientes y leales que lo apoyaban y combatían junto con él. Segunda de Samuel 23, 8 al 39. David no los olvidó cuando ascendió al trono de todo Israel. De igual manera, el Señor Jesús, el descendiente más grandioso de David, no lo olvidará en el mundo a los suyos, a quienes han peleado la buena batalla de la fe como de sus testigos. Amén. Daniel fue fiel a Dios aún bajo el riesgo de perder su vida. Daniel, uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Fielmente Espérame. Vamos a hablar un poquito sobre Daniel. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Daniel. ¿Por qué Daniel era fiel a Dios? porque tenía una conexión con Dios Sí, pero por su fe. sí, ok, también. Pero hay algo. Tenemos que remontarnos allá atrás. No se quiere Se contaminar. apartó. El linaje ¿de qué linaje venía Daniel? Charle. de Judá, Linaje. real, de Sí. Era gente con dinero. de las reales y las Ok. Ahora, automáticamente, Los príncipes sí, automáticamente Daniel tiene un conocimiento acerca de quién? De Dios. De Dios. Por eso en el capítulo 1, versículo 8 de Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Esa palabra siempre la leo. Me he quedado con esa palabra un mes solamente de devocional. Proponer en mi corazón cada día no pecar, ni con mis pensamientos, ni con mis emociones, nada, no pecar, luchar para no pecar, diario. Hermano, es una lucha. Es una lucha, porque el diablo te tiene trampista. Primera de Corintios. ¿Me entiendes? Primera de Corintios dice, apartado de toda contaminación ¿Me entiendes? de carne y espíritu. ¿Me entiendes? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Daniel tiene un conocimiento acerca de Dios. Él tiene un conocimiento cómo establecer una relación con Dios, cómo obedecer a Dios, lo que le agradaba a Dios, lo que no le agradaba a Dios, no le agradaba a Dios. Por eso en el capítulo 9, cuando tú analizas la oración de Daniel de arrepentimiento, él se pone como si él fuera el pueblo entero. Él se manifiesta como un sacerdote ante Dios, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, hemos pecado contra ti. Nuestra es la confusión de espíritu, nuestra es de nuestros padres, de nuestros ancestros. Hemos pecado contra ti, conforme a la ley de tu siervo Moisés. Oye, él conocía. Por eso es importante conocer la palabra. Y dice que Daniel tiene un espíritu superior. Un espíritu superior tenía Daniel. Entonces, ¿qué pasa aquí? Daniel le era fiel a Dios porque él conocía y tenía una relación con Dios. Y él propuso en su corazón. Óigame bien, aquí viene algo que hay que poner atención. Usted puede tener el Espíritu Santo. Usted y yo podemos tener la palabra. Podemos estar bajo una gloria de Dios, pero hemos propuesto en nuestro corazón obedecerle. Y esa es la palabra. ¿Me doy a entender? Porque cuando tenemos una relación con Él, vamos a proponer en nuestro corazón no pecar, no hacer lo malo.
de que Dios nos haya iluminado en su revelación, de que Dios nos haya llamado. Por eso me da tristeza cuando una persona viene a la iglesia y no recibe a Cristo, porque es Cristo Dios que le está haciendo una invitación. Tú sabes quizás los años que se esperó para que tú pudieras venir a la iglesia. Mucha gente no sabe que una persona que pisa la iglesia, una congregación, no es al azar, es que Dios, ese Dios lo permitió que esa persona llegara y que recibiera la invitación para que recibiera a Cristo, para que le experimentara su gloria. Y a lo mejor no tiene otra oportunidad. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios. Porque, entonces, no es al azar. Así es. Daniel propuso en su corazón porque él conocía a su Dios. Sigamos. Daniel fue fiel a Dios aún bajo riesgo de perder su vida. Fielmente continuó practicando sus oraciones diarias y obedeció a Dios en todo lo que hizo, incluso ante fuerte oposición. Una pregunta. ¿Cuántas veces oraba Daniel por diario? 3 veces. 3 veces. Y su carácter era intachable. Y le buscaron falta y no le encontraron. Y se metieron con lo más grande, con la ley de su Dios. Oiga. Y Daniel era la cabeza de todos los sátrapas, de toda esa gente gobernadora ahí. Óyeme, después del rey, la reina y esa gente de gabinete era Daniel. Claro, lo que hicieron trampa a Daniel, lo metieron a ellos con toda su familia. Oye, no habían llegado ni siquiera, oye, lo estaban bajando y los leones lo devoraron. Con toda su familia, vamos. Lo devoraron. Por maldad. Entonces, aquí vemos un ejemplo sólido de una persona que tiene una relación con Dios, de una persona que oraba, que buscaba a Dios. Fíjese que él oraba 3 veces al día. ¿Y hacia dónde abre la ventana? Hacia Jerusalén. Como predicó un mensaje, ¿hacia dónde tú abres tu ventana, mi hermano? Cuando tú abres esa ventana, ¿quién viene y quién sale? Pero Daniel tiene una relación con Dios y cuando él abrió la ventana, ¿quién era que iba a venir? ¿Quién era que iba a salir? El mismo que estaba con él. Amén. Entonces, ellos tenían fe, le eran fieles al Señor. Le eran fieles al Señor, a pesar de las circunstancias. Por eso yo digo, no, que la vacuna, ¿qué tú vas a decir? Yo no me voy a vacunar, si yo me vacuno me muero. Me matan. Si yo me vacuno me matan. Yo soy inmune al virus. Si a mí me pegan la vacuna que van a poner me matan. Me muero de una vez. Yo no puedo ponerme una vacuna. Hay problemas después con eso. No, que yo no me voy a poner la vacuna. Yo sé lo que estoy diciendo. Hermano, yo he estado con gente que se le ha pegado el virus a un jefe de nosotros, se tuvo al morir. Y a mí me dicen, ¿y tú no estás enfermo? Y yo, no. No, porque tú sin síntomas. Yo, no. Yo no estoy enfermo. Gloria a Dios. Yo no estoy enfermo. Le voy a decir, en el 2019, a mí me dio un dolor de cabeza, una gripe, una cosa. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Que cuando viene esto y explota en el 20, entonces yo me doy cuenta que era eso. Yo también. ¿Me entiendes? Entonces, yo he estado con gente muy cerca que han quedado postrados en cama y todo eso, y a mí no se me pega. A mí no se me pega. Otra cosa que me di cuenta también, que he hablado con gente que le ha dado el virus, varias personas me han dicho, Israel, yo vuelo como algo muerto. Yo digo, ahí hay algo de espiritual. Dice, se me fue el olfato todo y olía como algo putrefacto después. Se le va el falso. Entonces yo dije, hay algo espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que le estoy diciendo es que cuando una persona es fiel a Dios, una persona obedece a Dios, Dios lo va a guardar, lo va a poner en una posición de ¿qué? Mira a Josué, Daniel, los 3 amigos de Daniel. Entonces tú te das cuenta que si le somos fieles a Dios, si plantamos una relación con Dios y damos fruto y le somos fieles a Él, Dios nos va a llevar desde abajo a la cima. Y ahora aquí viene lo lindo.
Cuando tú comienzas de abajo con Él, o Él comienza contigo desde abajo, y tú aprendes lo que es humildad, sencillez, y tú creces en el Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, como Él manda. Cuando tú estés allá arriba en la cima, tú vas a saber cómo lidiar con esa gloria, y ese poder, y ese conocimiento, esa sabiduría. Hermano, porque nosotros tenemos un problema, los seres humanos. Ya hasta los ángeles tuvieron ese problema. Demasiada grandeza, quiero más. Demasiada grandeza, quiero más. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que si no somos trabajados ahora, cuando estemos allí viendo toda esta gloria, ¿tú te imaginas? Imagina que Dios nos va a dar un nuevo local, ¿ok? Se llena la iglesia, la chequina de Jehová, la nube viene, la gloria, la gente se convierte al bautismo. Y Dios bendiciendo. Si Dios no nos ha procesado a nosotros, ¿qué va a pasar? Se adueña. Vendrá guerra, por poder, por posición. Yo soy el que manda, yo soy el jefe, yo soy la autoridad aquí, yo soy el dominio aquí. Ese es el problema. Y por eso muchas iglesias se han dividido y se han roto. ¿Me voy a entender? Pero cuando crecemos desde allá abajo, y con Él, desde cero, y Él viene formándose en nosotros, por medio de esa relación, y le somos obedientes, fiel, por medio de la obediencia a su palabra, fidelidad, que nos estamos pareciendo a Él, entonces todo lo que hagamos es para glorificarlo a Él. Por eso la importancia del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué muchos hombres de Dios han fracasado cuando están en la cima? Porque no se han dejado procesar en cierta área de su vida. O mujeres de Dios, o mujeres de Dios, o hombres de Dios, o jóvenes. Hermano, yo les voy a decir con toda sinceridad, del grupo de cuando yo me convertí, del que menos se esperaba era de mí. Era de mí. Yo era el que estaba loco. Yo era el que estaba mal. ¿Me entiendes? Pero yo era el hombre del libro. Yo era el hombre del libro. Hermano, había gente que oraba, y ahí mismo sucedía. Una cosa tremenda. Del que menos se esperaba era de mí. Vino el turbión. Algunos ya no viven hoy. Por no decir casi todos. Y aquí estoy. Gloria de Dios. Unos cuantos días atrás escuché que Carlos Payano se había ahogado. Cayó en un canal, estaba ebrio. Cayó y murió. Aquí mismo fue. Sí, allá en Amsterdam. Un joven que se convirtió cuando yo me convertí. Que se bautizó también. Pero se apartó. Mira, yo espero en Dios que Dios le haya dado una oportunidad. Pero aquí vemos que cuando le somos fieles a Dios, y se lo digo por mi propia experiencia, pase lo que pase, Dios te va a llevar, Dios te va a guiar. Sigamos. ¿Dónde quedé? A sus enemigos trataron de buscarle faltas, pero no encontraron nada de qué acusarlo. Fue fiel a Dios y a su pueblo, aun cuando fue llevado cautivo a otra nación. Dios recompensó su fidelidad dándole liberación y honra. Su historia se relata en el libro de Daniel. Aleluya. Señores, Daniel es el hombre que recibió la profecía, una de las profecías más tremendas de la Biblia, la semana 70 de Daniel. Usted sabe que cuando usted estudia escatología, la semana de 70 de Daniel es todo el Apocalipsis. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, esa es la semana 70 de Daniel. ¿Oyó? Dios le reveló a Daniel el anticristo. En revelación por símbolo, le reveló los imperios. Pero miren, oigan, aquí, oye, siento presencia. No, siento presencia. Oigan, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él comienza a revelarnos cosas.
cuando nos acercamos a Dios, Dios comienza a revelarnos cosas de Él o del futuro, concerniente a nosotros. La mamillo te... Es más, es tanto así, que como Dios dije en el mensaje, conoce las cosas antes que sucedan. Por eso hay gente que yo siempre le digo a ustedes, oren para que no se queden atrás. Señor, manténme en tu memoria, guárdame, prepárame, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, hay personas que le han dicho, Señor, y han orado, Señor, muéstrame los días antes de yo morir. Y Dios se lo ha mostrado. Y a algunos Dios le ha dicho, prepara tu lecho que te llevo. Eso es cuando estamos ahí llamados con Dios, cuando tenemos una relación con Él. Y David tiene una relación con Él. José tiene una relación con Él. Job tiene una relación con Él. Moisés, Josué. Y fíjate que todos los que tuvieron una relación con Él fueron bendecidos, librados de sus enemigos, dieron fruto, fueron cuidados por Él. Dios es bueno. Amén. Sigamos. El rey Joás tenía tesoreros tan honestos que no se les requería que dieran cuenta de los gastos. ¿Oyó eso? Tenía tesorero tan honesto que Joab decía, mira, nosotros tranquilos, esa gente son de Dios. No hay ningún problema con esa gente, tranquilo. Por eso, mi gente, como cristiano, siempre yo hago una cosa. Cuando una persona no tiene una conexión con Dios y no está dando fruto, es capaz de cualquier cosa. ¿Oyó? Es capaz de cualquier cosa. Es capaz de cualquier cosa, mi gente. Por eso vuelvo y repito, Jesús no se equivocó cuando dijo claramente, Él nunca se equivoca. Él dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Es que cuando tú estés en relación con Él, tú vas a hacer lo que a Él le agrada. Y rechaza muchas cosas. ¿Me entiendes? Tú vas a hacer lo que a Él le agrada y lo que le glorifica a Él. Eso es. Por eso Joab decía, esa gente son de Dios. Ellos conocen la ley. Ellos saben lo que tienen que hacer. Me contra mí, contra él. ¿Me doy a entender? Por eso es que yo digo una cosa, todo el que tiene un don, una administración o un llamado, sepa administrar, porque vuelvo y repito. Hermano, le voy a decir algo, y se lo voy a decir así rectamente. Cuando usted comienza a entender la Biblia a profundidad, y en su contexto original, usted va y comienza a obedecer a Dios y a dar fruto, usted va a temer a Dios más. No delante de Dios, tú no le temías nada. No es que no le tengo nada. Yo le temo a Dios, porque yo sé de lo que Dios es capaz. Yo sé de lo que Dios es capaz. A mí nadie me puede decir que Dios no existe. Si yo digo que Dios no existe, yo mismo me estoy mintiendo. Yo mismo me estoy engañando. Así mismo. Porque con lo que yo he vivido y con la experiencia que he tenido y con lo que Dios me ha dado a conocer de Él, si yo niego a Dios, ya yo tengo un problema serio. Entonces, todo el que tiene algo de Dios, el que posee un don, un llamado, lo que sea, una responsabilidad, si no deja que su carácter sea moldeado y produce el fruto del Espíritu Santo, es capaz de cualquier cosa. Por eso muchos son asalariados y cuando viene el lobo, ¿qué hacen? Se matan. Pero Jesús dijo, yo soy el buen ¿qué? Pastor. Y el buen pastor da ¿qué? Su vida por las ovejas. Nada. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, vuelvo y repito, siempre tenemos que dejarnos procesar. Por eso es que abogo siempre una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de búsqueda, una vida de estudio de la palabra. Por eso abogo siempre a eso. Una vida de compañerismo. Hay que meditar en la palabra, en Dios. Hay que forjar una relación con Él. Hay que conocer las Escrituras para poder obedecerle y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si no, vamos a fracasar, mi gente. Y vamos a tener
vamos a decirlo así, un arsenal de dones, de estudio, de posiciones, de títulos, lo que sea, pero en nuestro carácter, nuestra forma, lo vamos a arruinar todo. Todo lo vamos a arruinar. Si no dejamos que nuestra forma sea trabajada. Hermano, esto es algo muy serio. No es por nada que el Señor habló del fruto. Porque el Señor sabía y conoce al hombre. Dice, si yo le digo, si yo a toda esta gente no le pongo claro, cuando vea tanto poder devolviéndose por medio de sus manos, si aún con el fruto del Espíritu Santo, con la lucha que tenemos en el proceso, nos descuidamos de vez en cuando y hacemos diablura, imagínate tú que el Señor no me ha puesto esa área clara. Es una locura. Por eso es importante que los administradores de las cosas de Dios sean hallados fiel. Y una persona fiel es una persona de obediencia, una persona de integridad, una persona que manifiesta el carácter de Cristo. Y si no hay relación, no vamos a llegar. Por eso es que Daniel era fiel. Y Daniel era rico, 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 sabía. Daniel era rico, rico, rico. Y déjeme decirle que Daniel fundó una escuela en Babilonia del estudio de los astros. Astrología, como mucha gente la piensa que eso es brujería. No, hay un estudio normal de estudiar el sol, la luna, todas esas cosas. Sí, pero ¿qué pasa? El diablo se metió allí y comenzó a meter cosas. Se dice que los tres sabios, como le llaman en la Biblia magos, sabios o magos, venían de allá de Babilonia porque Daniel fundó, donó todas sus riquezas a preparar personas para la venida del Mesías. Oiga, eso es historia extra bíblica, historia extra bíblica. A mí me gusta tanto la vida de Daniel, por eso he investigado mucho acerca de ese personaje. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que esos sabios que vinieron eran descendientes de los estudiantes que estaban en la escuela de Daniel. Se dice. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Este hombre tiene una relación con Dios que ya el Señor le había mostrado que el Mesías iba a venir. ¿Por qué? Porque en el sueño de Nabucodonosor, la piedra que es cortada y no hecha con mano de hombre, era Jesús. Es Jesús. Es de Jesús. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y él sabía, ya Dios le había mostrado todo eso. Por eso él dijo, ¿cuándo serán todas estas cosas? Y le dijo, no sé en el libro, ahora todavía no es. Esto es para el tiempo del fin. Tremendo. Sigamos. Aquí cuenta, el rey Joás tenía tesoros tan honestos que, bueno, Segunda de Reyes. En otro ejemplo, los guardianes del rey Josías eran también tan honestos que no se les demandaba que rindieran cuentas del dinero que distribuirían a los obreros. Segunda de Reyes 22:7. Estos son dos ejemplos tremendos de fidelidad para los empleados en todos los niveles, los cuales son responsables del manejo cuidadoso de los fondos públicos. ¿Está entendiendo? Hermanos, ¿cómo manejamos nosotros lo de Dios? Lo que Dios nos ha dado. Sea dinero, sea posición, sea don, sea ministerio. ¿Cómo lo estamos manejando? Esa es la pregunta. Porque como dije en el mensaje, algún día le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y nadie se puede escapar. Nadie se escapará. Por eso es mejor poner la cosa clara con Dios aquí, para cuando lleguemos allá, no tengamos regaños. Sigamos. Vamos a terminar. Los apóstoles de tiempos Del Nuevo del Testamento. Nuevo Testamento, antes de ser llenos del Espíritu Santo, Pedro negó a Cristo ante una criada, Lucas 22, 54, 60. Pero después de ser capacitado por el Espíritu Santo, confesaba su fe con arrojo en donde quiera que se encontraba, incluso ante las autoridades superiores de Jerusalén. Hechos 4, 12, 18 al 20.
escritor a los hebreos hace una fuerte declaración de la fe de ellos en el capítulo dedicado a la fidelidad de los santos de la antigüedad, muchos de los cuales eran severamente perseguidos y hasta martirizados por su fe. Lo resume todo en esta exhortación. ¿Qué le pasó a William Tyndale? William Tyndale, ¿qué le hicieron a William Tyndale? Era ese. ¿Quién era ese? Era uno de los mártires Ok, que lo atraparon porque él estaba traduciendo la Biblia ok. a inglés. ¿Y qué pasó? Lo atraparon y lo quemaron, lo llevaron a la hoguera. Y él en la hoguera decía: Señor, abre los ojos de la reina o del rey. Él lo decía, William Tyndale. Entonces, la fidelidad va más allá que solamente tener un conocimiento platónico o artificial de Dios. Dice el capítulo 12, versículo 1, como vamos a terminar. Por tanto, de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, el original dice, habiéndonos despojados, el original dice así, habiéndonos despojado de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No dice despojémonos, no. Dice, habiéndonos despojado, porque Cristo ya quitó el pecado de nosotros. Ahora tenemos la facilidad de poder correr. Amén. Entonces, mi gente, los ejemplos, aquí en un ejercicio lo hace en su casa. Los ejemplos de fe, de fidelidad, vemos a Moisés, vemos a José, vemos a Josué, vemos a Joás, vemos a Daniel. Gente que le eran fiel a Dios y todos terminaron bien. Ahora, nosotros, ¿qué enseñanza nos da hoy en este libro, en estos ejemplos? Que ellos pudieron, nosotros aún más. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la revelación escrita aquí. La tenemos. Tenemos la iluminación de la revelación escrita aquí. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra. Dios, Espíritu Santo, está con nosotros. Somos el templo de Él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: disciplinarnos en luchar para entablar y crecer en una relación con Él por medio de la obediencia de su palabra, bajo la guía del Espíritu Santo. Una vida de compañerismo, una vida de disciplina en la oración y disciplina en los ayunos. Y por ponernos en nuestro corazón, lo contaminamos. Por favor, diga. ¿Sí? Yo no sé, Moisés realizó para mí esa presencia de Faraón. No obstante, Dios estaba listo para matarlo por no obedecer lo que aparentemente era insignificante. Lo que pasa fue que Moisés no circuncidó a sus hijos. Al no estar circuncidado, la circuncisión era la marca de que era protegido por Dios, bendecido por Dios, y también la señal del futuro para dar a entender cómo nosotros íbamos a ser circuncidados en el corazón. Ahora, ¿qué sucede? Que por más pequeño era un mandato de Dios. Por eso Dios comenzó con Abraham. Y Abraham se circuncidó a toda su gente. ¿Y él por qué no lo hizo? Él era nacido ¿dónde? En Egipto. Que se entienda, Moisés aprendió también por medio de sus las personas hebreas, que mucha gente no sabe. Moisés no sabía todo, No. Moisés no sabía todo. Moisés también fue instruido en ciertos aspectos. Que se entienda. Según el estudio extra bíblico, mucha gente, nosotros leemos que Moisés era tartamudo, ¿verdad? El original da a entender que Moisés era un hombre de palabra profunda. Moisés era un legislador. Moisés fue instruido entre los faraones. Moisés era un conquistador. Moisés conquistó tierras y esclavizó gente. Y mucha gente no lo sabe. Hay estudios extrabíblicos. ¿Me entiendes? Moisés era un guerrero. Era el príncipe, el siguiente faraón. Moisés era el hombre
Pero Moisés, ¿qué pasa? No, él conocía, sí, pero no del todo. Después fue instruido. Entonces ahí el Señor le llamó, le hizo el llamado. El primer intento mató a un egipcio. Tratando de ayudar. ¿Me entiendes? Mató a un egipcio. Entonces tuvo que salir huyendo. Y allí Dios le terminó las instrucciones. ¿Me entiendes? Así, ahí el Señor le dijo, ahora Moisés, yo te voy a enseñar cómo tú tienes que caminar. Así tenemos que nosotros que aprender. Diga. No, hablando de lo que usted decía de enseñar la palabra correctamente. Yo estaba en una iglesia donde yo vivía ahora, donde yo vine de España. Y esa iglesia no hay un joven que tenga una Biblia. ¿Cómo fue? No hay un joven en el ministerio de jóvenes que tenga una Biblia. Casi todo el mundo es con los móviles en la mano. Y usted le pregunta un versículo y no sabe un versículo de la Biblia. Mire, le voy a decir algo. Yo soy una persona que entiendo claramente que la palabra de Dios tiene que estar central en la iglesia. Por eso cuando un creyente dice, no, que se está leyendo mucha Biblia, pues váyase a una iglesia entonces donde no le lean Biblia y no le estudien Biblia. Váyase, entonces, váyase. Así me lo digo. ¿Sabe por qué? Porque con el tiempo, cuando usted se adapte a la Biblia, usted va a saber lo sabroso y el manjar y la miel de abeja espiritual que es. Además que el móvil no se puede marcar una. Cuando da con el móvil te puede entrar un mensaje y distraer. Y se te pierde. Claro, entonces, Pero yo lo no. uso y a mí no me... No, aquí. Pueden usar aquí. Mi gente, el móvil lo pueden usar, ¿eh? Aló, el móvil lo pueden usar. Pueden usar el móvil, tienen una lectora, la pueden usar. No hay ningún problema. El punto es que tengan la Biblia, que la lean, que la estudien. Pero vuelvo y repito, en esta iglesia tiene que haber algo, tiene que haber cosas bien centradas. Primero, la enseñanza y el estudio de la palabra tiene que estar clara. La oración, el ayuno, la vigilia tiene que estar, lógico, eso tiene que estar. Los retiros tienen que estar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que enseñar las escrituras, mi gente. Y por eso, cuando vaya a predicar, voy a ir pausadamente, tranquilamente. Voy a hacer los mensajes. Ayer prediqué un mensaje, puntos principales. Pero después le voy a dar otra forma, le voy a dar forma positiva para que usted vea más o menos cómo se hace y lo voy a copiar y el que quiera, voy a traer 3 o 4 o 5 copias, el que quiera para que lo pueda copiar si quiere, para que vea, para que siga la línea, si quiere, no es obligatorio si lo desea, pero la Biblia tiene que estar centrada, explicada aquí, ¿me entiendes? Yo he ido a predicar a la iglesia, mi gente, donde nadie casi habla una Biblia. Oye, yo he ido a predicar a iglesia que hay gente que me han dicho, aquí nunca se había predicado así. ¿Quieren que le diga una cosa? Hubo una hermana que me llamó de un sitio y me dijo, ¿usted quiere venir a pastorear aquí? Yo le dije, mira, yo tengo suficiente ahora por ahora, estamos creciendo en la iglesia, tengo mucho trabajo que hacer, tengo mis estudios, tengo muchas cosas que hacer, yo no voy a poder. ¿Me entiendes? Porque uno tiene que ser realista en lo que uno está haciendo. ¿Me entiendes? Otro pastor me dijo, con una iglesia que yo también aporté a esa iglesia en su comienzo, me dijo, varón, venga a trabajar con nosotros. Y yo, no, porque Dios me puso aquí. Y donde Dios te pone que tú tienes que estar. ¿Me entiendes? Donde Dios te pone que tú tienes que estar. Si Dios te dijo aquí, tú tienes que estar aquí. Y me han hecho muchas ofertas, hermano. Pero yo le digo, no, porque yo sé quién fue que me llamó. Y aquí la palabra tiene que estar centrada, porque cuando Dios me llamó me dijo, te doy conocimiento y sabiduría en mi palabra, para que enseñe a mi pueblo como yo digo, y lo haga discípulo mío, no tuyo. ¿Oíste eso? Y me dijo, Israel, recuerda, la gloria es mía. Así me lo dijo. Por eso si usted se enfada conmigo,